Llegó la hora de tu encuentro con la discusión de temas de actualidad y de interés local e internacional. Actualidad Pública y sus panelistas están más que listos para analizar en detalle el acontecer y los temas de impacto en la sociedad. Te invitamos a la discusión en Actualidad Pública. Saludos amigos y amigas, bienvenidos como cada viernes a las 4 de la tarde a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Vamos a escuchar los titulares para el programa de hoy, viernes 18 de agosto del 2023. Si está sucediendo, en Actualidad Pública se discute. Un análisis desde la doctrina social de la Iglesia. Actualidad Pública. Miles de jóvenes de todo el mundo se reunieron en Lisboa, Portugal, en un encuentro con el Papa para la Jornada Mundial de la Juventud. Enmarcada en darle un nuevo impulso a la salida misionera, la jornada representó una nueva oportunidad de apertura y de cercanía. 17 pioneros de la Pastoral Universitaria de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico formaron parte de este gran acontecimiento. La coordinadora de la pastoral, Sor Alejandra Matilde, quien también coordina el equipo latinoamericano de pastoral juvenil como referente para el Caribe y Puerto Rico, acompañó a este grupo de estudiantes. Hoy se une al panel de Actualidad Pública para compartir esta gran experiencia. ¿Qué mensaje tuvo el Papa Francisco para los jóvenes y cómo reaccionaron los puertorriqueños que asistieron? ¿Cómo les ayudará a los que escucharon y a qué se sienten llamados a hacer una vez volvieron a la isla? Soy Yalibet Rodríguez y ahora comienza Actualidad Pública. Tú necesitas saberlo y el doctor Jorge Iván Vélez Arocho, junto a su panel de expertos, te lo explican. Actualidad Pública. Como cada semana, les saluda y les da la bienvenida el licenciado José Frontera Ajenjo, vicepresidente de Asuntos Administrativos de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. A ustedes y a los compañeros que nos acompañan esta tarde en el panel. Está con nosotros el presidente de la universidad, el doctor Jorge Iván Vélez Arocho. Saludos, Jorge Iván, buenas tardes. Saludos, Josian, saludos, Lisa, y de una manera especial saludo a Sor Alejandra, la persona que nos colabora extraordinariamente en nuestra universidad con la pastoral universitaria y que en el programa de hoy tiene un mensaje importante de parte del Santo Padre. Está con nosotros la licenciada Lisa Riestra, ayudante ejecutiva del presidente. Saludos, Lisa, buenas tardes. Saludos, José, buenas tardes al presidente, a Sor Alejandra, que estamos felices de tenerla aquí con nosotros. Y saludos a todos los que están empezando quizás la universidad, la escuela, tantos padres de familia y público de todo tipo, condición de vida, que nos acompaña semana tras semana. Y como han mencionado, está con nosotros en esta tarde Sor Alejandra Matilde. Estoy haciendo un esfuerzo grande por decirle Sor Alejandra. Decíamos ahorita fuera de las cámaras porque tuvimos la oportunidad de trabajar por mucho tiempo en la pastoral juvenil antes de que ella fuera Sor Alejandra. Así que voy a tratar de mantenerme dentro de la rigurosidad de su nombre religiosa, que como mencionaba el presidente es nuestra coordinadora de pastoral universitaria, es además asesora de la Comisión Nacional de Pastoral Juvenil de Puerto Rico y recientemente estuvo acompañando a un grupo de jóvenes peregrinos a la Jornada Mundial de la Juventud que se acaba de celebrar con el Santo Padre en Lisboa. Bienvenida, Sor Alejandra. Muchas gracias, José. Lisa, de manera especial, presidente, por invitarme a compartir con ustedes en esta tarde. Yo creo que es importante destacar que aunque el licenciado Frontera dice que ya estuvo muchos años trabajando en la pastoral juvenil y lleva muchos años con la comunidad de las Hermanas de Fátima, cuando nuestro público la ve, dice, pero ¿y a qué edad ella comenzó todo el proceso? Quiere decir que comenzó como a los 5 años, porque se ve muy joven. Ni tanto, no. 47, así que ya estoy grandecita. Lo que pasa es que nos vemos bastante bien. Yo creo que el estar en el ambiente juvenil nos colabora. Eso decimos los profesores de estar en la universidad. Un placer tenerla con nosotros. Este mes abrió con la Jornada Mundial de la Juventud, una convocatoria que desde San Juan Pablo II la Iglesia viene haciendo a todos los jóvenes del mundo
A veces uno piensa solamente en este evento que se da cada 3 o 4 años, ¿verdad? Dependiendo la frecuencia con la que se ha celebrado, pero realmente todos los años el Papa invita a los jóvenes a vivir una jornada de la juventud. Lo que pasa es que de manera especial los convoca y los congrega en un lugar particular del mundo para celebrar este encuentro en el que en esta ocasión ha participado casi 1,5 millones de jóvenes de todo el mundo y una muy buena delegación de todas las diócesis de Puerto Rico, de nuestra universidad y de grupos de apostolado juvenil dentro de la iglesia, en la que el Papa ha resaltado para mí 2 temas que son muy importantes. El primero, el de la apertura, el de la cercanía, el de tender puentes, como él ha insistido tanto en su pontificado, y llegar a todos, no importa en qué condición estén, sobre todo a los de la periferia. Y en segundo lugar, el tema de la esperanza. A mí me ha tocado muchísimo esa frase del Papa de ser gestores de sueños y no de miedos, y de devolverle el sentido de la esperanza de la fe al mundo. Así que para hablar de esa celebración, de esa experiencia, de la alegría, de ese encuentro, los que hemos tenido la oportunidad de participar en alguna, yo estuve en el 2000 cuando el año jubilar, que fue la última del Papa Juan Pablo II, y fue también una celebración hermosa, extraordinaria de la fe, y estoy seguro que así ha sido el impacto también y la alegría con la que deben haber regresado de esta experiencia. Yo tuve la oportunidad de estar en Roma los días previos a la Jornada Mundial de la Juventud. De hecho, el domingo anterior a que comenzara la Jornada Mundial de la Juventud, tuve la oportunidad de estar allí en la Plaza de San Pedro con Angie, mi esposa, y fue extraordinario el número de jóvenes que estaban allí camino a Lisboa. O sea, nosotros llegamos temprano a la plaza porque queríamos caminar por allí, ver a los jóvenes, ver la dinámica que se estaba dando. Y era extraordinario los grupos que había de distintas partes del mundo. Quisiera destacar los grupos que había de Brasil y de Colombia. Las canciones, los bailes, fue algo extraordinario. Y cuando el Santo Padre a las 12 sale al Ángelus y a saludarlos, aquello fue algo extraordinario. Yo decía, esto es presagio de lo que va a ocurrir en Lisboa. Pues en Lisboa de verdad que hubo una gran fiesta. Yo compartí antes de iniciar el programa con el licenciado Fronteras, que era mi primera jornada. Tantos años trabajando con la pastoral juvenil, tantos años en la pastoral universitaria, acompañando jóvenes, más de una década en la vida consagrada, pero no había podido asistir por distintas razones a la JMJ. Y este año, bueno, desde el 2019, que soy la asesora nacional de pastoral juvenil, pues ya veníamos programando poder acompañar, pero con lo de la pandemia esto se detuvo y ciertamente había una alegría esperando con mucha fuerza que llegara esta jornada. Así que los ánimos estaban, yo creo que era una cosa que no podían controlar los muchachos y los que acompañamos a los muchachos, porque había mucho deseo de encuentro, de poder tener al Papa cerca nuevamente porque había estado enfermito. Así que había como esa expectativa, ¿estará? ¿No estará? ¿Podrá llegar a Lisboa? ¿No llegará? Y ese poder, el Papa como unos 40 días antes decirle, nos vemos en Lisboa, que era el reloj ahí marcando que ya se acercaba la fecha, despertó yo creo que un fervor mucho más grande en los jóvenes de llegar. Muchos grupos se prepararon con peregrinaciones previas, algunas lo hacen después, ¿verdad? Pero muchas delegaciones de todo el mundo, de manera especial las de Europa, para poderse preparar para esta jornada. Y fue una jornada muy, yo diría sencilla, porque el Papa esta vez vino con mucha más sencillez, ya se nota cansado, ya sus mensajes fueron más prácticos, más cortos. Fue un privilegio para los de Puerto Rico y Latinoamérica que todos sus mensajes fueron en español, así que no teníamos que usar los radiecitos que llevamos para escucharlos, pero fue una jornada muy profunda, muy llena de alegría, de ánimo. Había muchos deseos de volvernos a encontrar después de la pandemia. Yo quisiera destacar el mensaje de bienvenida del Papa a la Jornada Mundial. El mensaje de bienvenida fue el 13 de agosto. Dos ideas que las vi reflejadas a lo largo de toda la jornada. Y de hecho,
eran ideas que estaban reflejadas antes de la jornada en la preparación para ella. Y las dos ideas son las siguientes, las voy a citar de parte del Papa. La primera idea: Jesús no señala con el dedo, sino que abre sus brazos. Nos abraza a todos. Jesús nunca cierra la puerta, sino que te invita a entrar. Jesús recibe, Jesús acoge. En estos días cada uno de nosotros transmite el lenguaje del amor de Jesús. Dios te ama, Dios te ama, Dios te llama. Es interesante el uso de las dos palabras, ¿no? Dios te ama, Dios te llama, quiere que estés cerca de Él. Así que ese primer mensaje de apertura, de inclusividad, lo mencionaba el licenciado Frontera. Y la segunda idea, que de nuevo es una idea que se repitió hasta el mensaje final, cuando terminó. Hemos sido llamados porque somos amados. Llamar y amar. A los ojos de Dios somos hijos de Dios, que nos llama cada día para, y aquí las palabras son importantes, para abrazar, para animar, para ser de cada uno de nosotros. Esto yo lo encontré extraordinario. Para hacer de cada uno de nosotros una obra maestra única y original. Impresionante. Esas dos ideas encontré yo al principio de su mensaje. Sí, yo también tuve la oportunidad de ir a Lourdes del 24 al 25 de julio y ya se veía el ambientillo de jóvenes que habían peregrinado antes de la Jornada Mundial de la Juventud. Estuvimos en una misa con un grupo de jóvenes de Argentina, pero bueno, ya estaba puesta el símbolo de la Jornada Mundial de la Juventud frente al santuario. Veías esa efervescencia, ¿verdad?, de los jóvenes, que junto con la alegría vi jóvenes como seriamente comprometidos, ¿verdad?, con su fe. Y digo, de nuevo, como el presidente, esto fue antes del evento, pero sí parecían estar como en una actitud de querer prepararse seriamente para este encuentro con el Papa. No parecía algo que estuvieran tomando a la ligera, sino que, no sé, a través de esa fraternidad, esa unidad que vivían entre ellos, celebrando la Eucaristía, pues había algo especial en el aire, en el ambiente. Y bueno, seguramente muchos de de nuestra audiencia, de las personas que nos escuchan, habrán visto esas palabras del Papa que han mencionado tanto el presidente como Josian, que han dado la vuelta al mundo, cuando les dijo a los jóvenes en la iglesia: hay espacio para todos. Y la reacción de momento enfocaba en la cara de los jóvenes. Y cuando no haya, por favor, esforcémonos para que haya. También para el que se equivoca, para el que cae, para el que le cuesta. O sea, el Papa se mostró muy cercano, pese a que estaba en silla de ruedas la mayor parte del tiempo, muy cercano a los jóvenes. ¿Cómo se vivió eso en ese momento? Escuchando al presidente, ese día de la bienvenida nos pudimos encontrar parte de los pioneros que estuvimos peregrinando. Así que no solo los que andaban conmigo en la peregrinación, sino también con los que andaban con la delegación de la diócesis de Ponce, tanto que estuvimos juntitos. Y de ese día, de ese momento hay fotos. Y uno de los muchachos decía, después de escuchar hay espacio para todos, el Señor nos llama por nuestro nombre, este tema de acoger a los demás, y uno de ellos decía, eso es pastoral. Entonces a mí me gustaba, no porque yo haga la pastoral aquí o colabore en el servicio de pastoral, sino el decir, es que hemos intentado vivir lo que la iglesia nos está pidiendo, lo que estamos hablando ahora, la línea que el Papa ha estado guiándonos de llamarnos a la acogida, a la fraternidad, a la atención del otro, al acoger al que quizás es diferente, y el que es diferente, que sepa que este es su espacio también, que la iglesia es su espacio. Y ciertamente fue una emoción escucharlo, porque era como esas palabras que él sigue mencionándolas, aunque las cambie, son las mismas, son las de acogida, son las de amor, son las de no importa lo que hagas con tu vida, aquí estamos para caminar contigo. Y eso en el rostro de los jóvenes era bien hermoso, cómo ellos respondían
Yo creo que todas las jornadas y cuando el Papa habla, donde quiera que habla, los jóvenes no lo dejan ni terminar y ya están. Pero allí ese silencio para escuchar al Santo Padre. Y cuando él terminaba una frase, como aquel lugar donde nos encontrábamos se quería caer. No importaba el idioma, estaba todo el mundo celebrando. Cuando él les llamó a decir, Dios los llama a todos, repitan, y todos, todos, todos. Y tú escuchar, disculpen, en todos los idiomas, todos, 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 era una emoción, hasta las lágrimas, poder decir, es que el Papa nos está hablando a nosotros, pero nos está hablando para que salgamos, como decía más adelante, la alegría es misionera, hay que compartir, o sea, hay que salir. Y esa figura mariana, de que María de la Visitación va al encuentro, era decirle a los jóvenes, ahí está el modelo. Con María salimos al encuentro, y al encuentro del que quizás es distinto, al encuentro del que piensa diferente, al encuentro, y lo pudimos ver, es un encuentro de jóvenes católicos, pero había muchos jóvenes que no son católicos. Habían delegaciones que contaban con presencia de jóvenes no católicos, y era hermoso. De tu ver esa diversidad que nos une como hermanos. La cita que mencionaste hace un momento atrás de que Dios llama con el nombre de cada uno, es impresionante, y la voy a leer porque yo creo que es importante destacarlo y que cada uno de nosotros lo recuerde. Dijo el Santo Padre también en la ceremonia de bienvenida. Somos llamados con el nombre de cada uno de nosotros. O sea, no llama los jóvenes, los cristianos. No, es Josian Frontera, Lisa Riestra, Sor Alejandra Matilde, Jorge Iván. Somos llamados con el nombre de cada uno de nosotros. Y eso, dijo el Papa, no es un modo de decir, es palabra de Dios. Si Dios te llama por tu nombre, significa que para Dios ninguno de nosotros es un número, es un rostro, es una cara, es un corazón. Impresionante. Eso que tú mencionas, Sor Alejandra, de toda esa diversidad, yo puse una nota en Facebook en esos días sobre uno de los elementos de la jornada, donde yo decía que para mí una de las dos cosas que la iglesia es en sí misma y que queda de manifiesto en la jornada son dos. Uno, la universalidad. O sea, y hay jóvenes de todas partes del mundo, de todas las culturas, de todos los idiomas, de todas las razas, de toda la diversidad posible de la humanidad, y allí están entendiendo, no importa en qué idioma el Papa hable, celebrando con una misma liturgia, con una misma oración, con un mismo sentido de adoración, y al mismo tiempo, en esa expresión tan hermosa de San Pablo, la unidad en la diversidad. ¿Verdad? A pesar de todas esas diferencias que no solamente son culturales y de raza y de idioma, sino también diferencias en la actividad misma que es propia de los jóvenes, a la que el Papa hace referencia muchas veces. Aún en toda esa diversidad que estuvo en las distintas celebraciones expresadas de muchas maneras, aquí estamos, somos uno, estamos viviendo una misma fe, estamos viviendo una misma misión, un mismo compromiso y un mismo amor. A mí eso es ese mensaje de la jornada que se repite independientemente de la tónica particular de cada una, pero ese destaque de la universalidad y de la unidad en la diversidad me parece que es siempre un testimonio extraordinario. Y es hermoso, allí no habíamos puertorriqueños, brasileños, peruanos, polacos, allí éramos iglesia. Allí no había chontatianos, dominicos, carmelitas, claretianos, allí éramos iglesia. Y yo creo que ese es uno de los regalos más bellos que dan la experiencia de la jornada. Ese saborear la universalidad de la iglesia. Y ese poder celebrar juntos, cantar juntos, orar juntos, celebrar juntos, dormir juntos en la vigilia. Yo no sé al lado de quién yo dormí. Allá habían españoles, allá habían polacos, allá habían franceses. Y uno más o menos decía, pues estos son los de Francia, pero de momento salía hablando español y tú, es que se coló acá, porque te acomodas donde sea. Y con esa libertad, porque somos hermanos. Es hermoso, es hermoso. Pero fue muy interesante también, como todo buen maestro, como todo buen maestro, el Papa anima, ilumina, señala el camino, pero también señala dónde pueden estar los tropiezos.
Y en la misma ceremonia de apertura, después de haber hablado de las cosas que hemos hablado aquí, dijo lo siguiente, que yo lo encontré particularmente interesante como buen maestro que es. Cito: ¿cuántos lobos se esconden detrás de sonrisas de falsa bondad? Diciendo que saben quiénes son, pero que no te quieren. Insinúan que creen en ti, te prometen que vas a llegar a ser alguien para después dejarte solo cuando ya no les interesas más. Así que no solo te animo, no solo te entusiasmo, no solo te señalo por dónde va el camino y por dónde va la verdad, sino, le dijo a los jóvenes, atentos, atentos que hay, y la expresión que utiliza es interesante, hay lobos que se esconden detrás de esas sonrisas. Ciertamente el Papa está en edad ya de abuelito y quien le habla a los jóvenes es un abuelito, con la sabiduría de los mayores, con la sabiduría del que ama y te quiere cuidar, proteger. Ese mensaje era un mensaje muy realista. Esa ceremonia de bienvenida fue hermosa porque era esa cercanía, era el primer contacto del Papa con los jóvenes y le habló, uno de los muchachos decía, estábamos sentados en el balcón de casa abuelo, en el balcón con mis tías. O sea, es ese detalle de esa cercanía de poderles hablar como les habla a un mayor, a un nieto, a un sobrino. Y este mensaje del Papa fue así, fue muy cercano, pero como decía usted, el presidente, que era un te tengo que advertir porque tengo que ser realista contigo, esto es la vida. Entonces tú dices, un pontífice hablando con esa cercanía, esa sencillez y esa picardía, porque no deja de ser latino. Es un papa muy nuestro, muy cercano. Que él lo ha escrito en muchas de sus cartas, esa insistencia de la tradición de la fe desde los abuelos. Esa figura de los abuelos que él ha querido resaltar muchísimo, como precisamente por el elemento de la tradición, ¿no? de la transmisión de la fe, de la vida, de la experiencia, de la cultura, frente a una modernidad que insiste en el descarte. Y eso, bueno, si lo descartamos a nuestros mayores, ¿de dónde nos llega la sabiduría de la vida, ¿no? Y él se ha planteado a sí mismo, ¿verdad?, en esta experiencia de esa manera. Él ha sido consistente en ese mensaje siempre, desde que fue elegido Papa, siempre nos ha animado a mirar a nuestros mayores, incluso quizás los cardenales mayores en la iglesia, ¿verdad?, escuchar de esa sabiduría que tienen, a acogerlos, a incluirlos, ¿verdad?, en la conversación. Pero estas palabras del Papa que destaca el presidente y que comentó Sor Alejandra, van un poco en la línea de lo que iba a comentar ahorita, que era que a la verdad es que los jóvenes, pues en la vida, en su día a día, puede ser que se encuentren con esas presiones de personas, ¿verdad?, vestidas de lobos en piel de oveja, ¿verdad? Y bueno, que quizás los jóvenes empezando su vida profesional o bueno, trabajando mientras estudian, tal, quizás se encuentran en un ambiente que no es cristiano o que no les lleva a la verdadera felicidad, aunque los engaña con que por ahí es que va ese camino de felicidad. No habrá sido, estoy segura que sí, impactante encontrarse en Lisboa con que no son minoría, como quizás se sienten aquí, ¿verdad? Que los que queremos vivir una vida coherente con nuestra fe, parece que estamos en peligro de extinción, pero aquí de momento se abrió una puerta en la que me encontré con otros jóvenes que tienen esas mismas inquietudes o ese mismo compromiso o esos mismos ideales que tengo yo. ¿Vio eso en nuestros jóvenes puertorriqueños? Sí. Muchos de ellos no habían tenido experiencias de quizás viajes turísticos, pero no religiosos. Entonces, ese tener el contacto con tantas delegaciones, no solo que allí se encontraron las delegaciones de Puerto Rico, tuvimos el día 2 de agosto una misa latinoamericana y el poderse encontrar con delegaciones de Latinoamérica
el luego poder conocer delegaciones de otros lugares en las catequesis, era hermoso porque era decir, no vamos solos. Y lo decían cuando teníamos los encuentros para reflexionar, cerrar el día, nuestro momento de oración. Nuestra delegación era chiquitita, 17, pero muy hermoso poder decir, no nos sentimos solos. Qué lindo poder conocer otros jóvenes universitarios de otras partes, porque habían pastorales universitarias de otros lugares del mundo. Poder mirar que no... Yo creo que el momento de la vigilia fue el más que los marcó. Cuando ellos allí decían, wow, y volvían, y iban camino al baño, camino a buscar agua, y poder decir, Sol, conocimos unos jóvenes de no sé dónde, hicimos los intercambios de pulseras, de ahí agarramos esta asma que no nos suelta, porque, ¿verdad?, dormir todos allí, pero al aire libre, pero ellos tan felices de poderse encontrar con otros, ciertamente les dio mucha fuerza. Y hasta comentaban, cuando lleguemos podemos hacer esto, porque con otros cuando los conocieron, escucharon, vieron, les contaron quiénes eran, porque a veces el ser también isla hace que no miremos mucho más allá. Y el poder conocer jóvenes de otros continentes, el verse ahí intentando hablar con comunidades, chicos de lugares de África que hablaban, pues no sabemos, era un inglés raro, intentaban un español ahí como podían, pero poder hablar, poderse encontrar, poderse intercambiar teléfono, que si los Facebook, el Instagram, que si mirar las promociones o cositas que llevaron de Puerto Rico con las que ellos traían. Entonces era decir, la iglesia es más de lo que yo conozco, no vamos solos. O a aquellos también se les hace difícil, porque en las catequesis también se podía escuchar testimonios de algunas personas cuando compartíamos y descubrir que no van solos y tomar conciencia de que esto es más quizás de lo que yo conozco en mi país. Pues, sí, fue un despertar para muchos de los jóvenes, sobre todo aquellos que no están tan vinculados a la vida eclesial, que quizás van a una misa dominical, quizás participan de algún retiro, quizás vienen aquí a la pastoral universitaria, pero no necesariamente tienen una vida y una actividad apostólica. Y el encontrarse allí con otra gente, espérate, la iglesia es más, yo puedo hacer más o puedo ser parte de mucho. Y algunos dirían, no me dejan hacer un viaje de turismo, pero si digo que voy con los de la iglesia me van a Me dar van a permiso dejar y me van a dejar ir. Y eso es parte de la experiencia. Pero enseguida regresamos con esta conversación en esta tarde con Sor Alejandra y la experiencia de los que participaron de la Jornada Mundial de la Juventud, pero tenemos que ir a la pausa. Esto es Actualidad Pública. Crisis energética, políticas públicas, manejo de la deuda del país, asuntos de la iglesia, violencia, en fin, asuntos de importancia que impactan la sociedad. Por eso es Actualidad Pública. Regresamos, amigos y amigas, a Actualidad Pública por Católica Radio, Católica Televisión y las redes sociales de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico. Hoy, viernes 18 de agosto del 2023, primer viernes de clase en este nuevo semestre. Y estamos conversando en esta tarde con Sor Alejandra, coordinadora de la Pastoral Universitaria en nuestro campus de Ponce, hablando sobre la experiencia de ella y los que con ella participaron de la Jornada Mundial de la Juventud recientemente celebrada junto al Papa Francisco en Lisboa. Sor Alejandra, antes, cuando estábamos en la pausa, Lisa le preguntaba, en línea de lo que usted mencionaba, de los testimonios que impactaban a los jóvenes, y hay distintos momentos dentro de la jornada donde eso ocurre, ¿no? El tema de las catequesis, como usted mencionó, el Via Crucis, que lo hablábamos durante la pausa, esa idea de ver algo que el Papa ha insistido también, de poder ver y tocar la iglesia que sufre y la iglesia que necesita y esa iglesia que está en las periferias y esas necesidades que tienen que ser sanadas también por Jesucristo, ¿verdad? A veces la gente piensa en milagros y en sanación y siempre nos limitamos a lo físico, pero en lo espiritual, en lo psicológico, en lo social también hacen falta muchos milagros y mucha acción del Espíritu. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo reaccionaron los jóvenes nuestros a esa realidad? El tema de escuchar la realidad, por ejemplo, de los jóvenes de Nicaragua, que nos decían que estaban allí, no sabían ni cómo habían salido, ni cómo iban a regresar, porque, ¿verdad?, su fe la están viviendo muy perseguidos. El conocer a los jóvenes, que en Fátima tan pronto llegamos, conocimos a los jóvenes de Corea, que son una minoría, y era un grupo muy mariano, y no se pudieron entender un poquito en inglés,
y poder decirles que estaban felices porque estaban viviendo la fe con otros jóvenes que también eran marianos como ellos. El Vía Crucis yo creo que impactó mucho por la manera de la presentación del Vía Crucis, que era muy, muy moderno, con unas imágenes muy, muy fuertes. Yo creo que teníamos ahí una joven de la diócesis de Arecibo, Valeria, esas expresiones físicas, porque todo eran gestos, allí no había más allá de sus caras y de sus movimientos y de telas y de una cruz subiendo y bajando. Así que fueron imágenes que marcaron mucho y los jóvenes ciertamente se sentían identificados con el dolor. Ya fuera porque es un dolor que lo conocen, porque el Vía Crucis, por ejemplo, que se hablaban de problemas emocionales, de situaciones, ¿verdad?, de pérdida, el tiempo de la pandemia, cuánto afectó a nivel emocional, físico y demás, pero también el sentir que ese es el dolor de sus hermanos. Y yo creo que hubo esa sensación de tenerlos tan cerca, de sentir que era el dolor, verdaderamente tenía rostro y estaba allí. Ya no es ver la televisión que nos digan algo de Nicaragua y del Monseñor Rolando, es que conocieron a la iglesia joven nicaragüense allí, o la iglesia joven cubana, cuando pudieron conocer a los cubanos en la calle. Pasó la bandera de Cuba y en broma se gritaron de parte y parte, los cubanos decían Cuba y los de Puerto Rico gritaban a la bandera de Cuba, Puerto Rico, y ahí podernos conocer. Y el obispo, que yo pensaba que era un muchachito de la delegación, Monseñor Eloy, me dice, hermana, mucho gusto, y entonces me percato que es sacerdote, y cuando veo que uno de los jóvenes me dice, es obispo. Y entonces un cura, ¿verdad?, un sacerdote súper joven, y es el obispo, Monseñor Eloy, obispo auxiliar de La Habana. Y poder, ya esta iglesia cubana tiene rostro. Pudieron conocer a la delegación cubana. Entonces, eso se percibía en los jóvenes nuestros mucha sensibilidad ante ponerle rostro al dolor. Y los que, por ejemplo, en el Vía Crucis daban los testimonios, si pudieron verlo, esas personas estaban allí. Así que no solamente era ver el video, sino que esa persona estaba allí, entre ellos, en la tarima, junto con nosotros. Entonces, era muy emocionante. Vivir el dolor y escuchar el dolor, pues era sentirlo parte. Y hubo mucho ambiente de reflexión en todo el tiempo, desde saludar a alguien hasta poder escuchar estos testimonios, eran verdaderos encuentros. El tema del dolor y de la crisis y de las crisis formó parte de la temática durante toda la jornada mundial. Hay una cita aquí que yo particularmente la encontré interesante por la imagen que proyecta. Y la cita es la siguiente: una vida sin crisis es como el agua destilada. Nunca había leído a alguien haciendo esa analogía. Una vida sin crisis es como el agua destilada. Cuando yo lo leí, yo pensé, ¿quién en esta vida puede decir que yo no he tenido crisis? Entonces digo, es como el agua destilada. Es aséptica. Una vida sin crisis es aséptica, sin sabor, no se puede beber. No sirve para nada, sino para conservarla. La crisis, y aquí viene la recomendación del Santo Padre, a los jóvenes, a los adultos, a los acompañantes y a todos los que estábamos a través de las redes sociales y los medios de comunicación atentos a lo que estaba sucediendo. Las crisis hay que hacerlas propias. Las crisis hay que hacerlas propias. No se puede, las crisis no son para mirarlas de lejos. Hay que aceptarla, hay que afrontarla y hay que resolverla. Y esas tres palabras son poderosas. La crisis primero la tienes que aceptar. Segundo, la tienes que enfrentar. Y tercero, la tienes que resolver. La crisis es un llamado a resolverla. Entonces sigue diciendo, porque de ella, hablando de la crisis, de ese caos que cada uno de nosotros experimenta en la vida, puede nacer un cosmos. Dentro de la crisis, lo mencionamos al principio del segmento anterior, dentro de la crisis puede haber esperanza. Todo el tiempo ese tema del Vía Crucis marcado la cruz, pero siempre caminando a la redención, caminando a la resurrección. Y el tema fue claro desde el inicio, de siempre, como ya ha mencionado usted en dos momentos,
Él da pistas. Él Él no da solo, pistas, él da todo el pistas. tiempo es dando pistas. Esto es por aquí, pero mira, también esto. O sea, es decir, no importa la cruz, no importa el mal momento, no importa la situación, hay que vivirla, hay que afrontarla, hay que asumirla, la enfermedad, lo que sea, pero no nos quedamos ahí. Y ese mensaje de esperanza continuo, aún anunciándonos la crisis, aún diciéndonos estos momentos difíciles, van a venir, van a haber personas que quizás nos hagan el camino difícil, pero siempre va a haber esperanza, siempre va a haber soluciones, siempre va a haber algo más. Y eso crea en el corazón del joven una expectativa de vida cristiana mucho más llena de color, de esperanza, de una fe mucho más firme y mucho más fuerte. Precisamente hay una frase del Papa en el Via Crucis en esa misma dirección. Jesús con su ternura enjuga nuestras lágrimas escondidas. Espera colmar con su cercanía nuestra soledad. Qué tristes son los momentos de soledad, sigue diciendo el Papa. Él está ahí, Él quiere colmar esa soledad. Jesús quiere colmar nuestro miedo, tu miedo, mi miedo. Esos miedos oscuros los quiere colmar con su consolación. Esa como tú dices, ¿no? Esa idea de sí, pero tranquilo, Jesús está ahí y es la esperanza que Él está ahí, que Él consuela, que Él anima, que Él acompaña, que se hace presente, que nos va guiando, que nos va llevando. Y esa es la alegría y la certeza que ustedes también tienen que salir a compartir a pesar de todas esas cosas. Lisa. Fomentar la esperanza es clave y sé que el Papa buscó inculcar esa virtud tan importante de la esperanza que alimenta la fe, alimenta el amor y efectivamente con los golpes de la vida que nos toca a todos, no importa de qué país seamos o condición social, pues si no hay esperanza, pues obviamente nos derrumbamos. Y sí, en nuestro país hemos tenido, lo hemos discutido aquí, pues tantas ocasiones de desánimo, momentos en los que quizás nos hemos sentido descartados, pero el Papa pues se ve que estaba animando a los jóvenes a que no se sintieran descartados y que tampoco permitieran a que nadie se sintiera descartado, que de alguna manera, no sé, que personificaran o se hicieran Cristo para los demás, ¿verdad? Y transmitieran ese amor de Cristo a los demás. En la misa de envío, ¿verdad? Que el Papa comenta la transfiguración, pregunta, ¿qué nos llevamos? Resplandecer, escuchar y no tener miedo. Eso lo escucharon nuestros jóvenes también, supongo. En la noche de la vigilia hubo una parte que a mí yo no estaba con el grupo en ese momento, estaba caminando hacia ellos. Me conmovió mucho, que fue cuando, porque es muy, muy papá, así que va dirigiendo y decía, el no mirar, el único derecho, ¿verdad?, que tenemos para mirar al otro desde arriba, es solamente si nos vamos a acercar para levantarlo. Y yo estaba caminando entre ese momento entre jóvenes italianos y ellos lo decían en italiano, no dejaron de terminar, a coro con él lo decían para levantarlo, para alzarlo. Y estaba todo el mundo, yo digo, Dios mío, es increíble como una persona, que lo vemos desde Juan Pablo II, después lo vimos en Benedicto, como un viejo, una persona mayor, puede mover tantos jóvenes, pero no moverlos como un artista mueve y ya, un sentimentalismo, era todo una atención. Por eso cuando uno de los muchachos decía, estamos sentados en el balcón de casa de abuelo, era eso, es como, estamos aquí, pero estamos contigo, te estamos escuchando, y cada palabra, ya fuera de esperanza, pero también de advertencia, como las que hemos visto, y como esta, era decirle, por aquí es que tenemos que caminar. Ese ser otro Jesús es acercarnos al otro. Cuando decía que teníamos que ser como María, que María había sido bien presurosa, decía, ustedes lo tienen que ser. Cuando llamó a los jóvenes con el tema de la alegría, que es algo que ha marcado al Papa Francisco, decir, pero la alegría es misionera. La alegría no es para ti, no es para que te quedes con ella, es para que salgas. Ahí los que estaban conmigo, aquellos, era un alboroto porque ellos estaban, mira, la misión, hay que salir. O sea, es esa alegría hay que darla, si no, somos estériles. Entonces decir, no, lo que hemos recibido lo tenemos que compartir. Y la alegría, algo tan simple, nos hace misioneros, hay que salir al encuentro del otro. Y va moviendo, de verdad que se van moviendo los corazones con distintas frases, con distintos temas, con distintos gestos del Papa, porque les habla y todo
todo el tiempo lo ha hecho en su pontificado, pero de manera especial los encuentros con los jóvenes, les habla directamente al corazón, a la realidad de lo que están viviendo los jóvenes, en depresión, en desventaja económica, esa advertencia de que no puedes permitir que te desplacen, y te desplazan por aquí es que hay que ir, y a los que quizás lo estamos haciendo mal, pues miren, no es la manera. Todo eso contenido en mensajes cortitos. Yo vuelvo y lo digo, fueron mensajes tan sencillos, se nota ya su cansancio, se nota ya su, ¿verdad? Ya no tiene la misma agilidad, pero como esos mensajes cortos fueron concisos, ¿verdad? Fueron al grano, pero fueron una misma línea. Él no perdió el hilo. Yo no sé quién me comentaba y decía, es que teníamos su mensaje y él no dejó, a los de prensa, no dejó de dar el mensaje, pero él sencillamente escribe, pero después lo dice en sus palabras. Entonces, habla al corazón de quien esté ahí. Yo encontré muy interesante que, de nuevo, en cada uno de los grandes encuentros de él con tantas personas en la iglesia, desde el día 1, desde que lo escogieron, el tema de los pobres ha estado presente. Y quizás uno hubiera pensado que en una actividad como esta de la Jornada Mundial de los Jóvenes, el tema de la pobreza no iba a salir, porque como que los jóvenes estarían en otro ambiente. No, de la misma manera que señaló los otros dos elementos que mencioné anteriormente, trajo también el tema de la pobreza. De hecho, cito lo que dijo el Santo Padre, hablándole a los jóvenes, a los acompañantes y a nosotros que los estábamos escuchando. Le tengo asco a la pobreza. Pero la selección de palabras es impresionante. Fíjate que no dice le tengo pena a la pobreza, le tengo asco a la pobreza. La selección de palabras es impresionante. Le tengo asco a la pobreza de los demás. Busco siempre la vida destilada. Vuelve de nuevo el tema del agua destilada. Busco siempre la vida destilada, esa que existe en mi fantasía, pero no existe en la realidad. ¿Cuántas vidas destiladas, inútiles, que pasan por la vida sin dejar huella, porque su vida no tiene peso? Entonces, eso no es una convocatoria, es un reclamo, es un empujón a los jóvenes y a todos los que lo escuchan. Y el mensaje, a diferencia quizás de otros mensajes de otros pontífices, el mensaje vocacional de llamada está desde el inicio sin ponerle quizás nombre. Es ese empujoncito, es el llamado a que Dios a quien está mirando es a ti, a quien está llamando es a ti y te llama por tu nombre. Y te pide una responsabilidad y te pide una postura como joven cristiano y te dice que lo hagas y que lo hagas pronto. Y ese mensaje sencillito, dicho de muchas maneras, y ese no tengas miedo, que lo escuchábamos tanto con Juan Pablo II, que nos decía no tengan miedo, no tengan miedo. Yo escucharlo ahora decía, es el grito del cielo, o sea, el Señor le está pidiendo a los jóvenes a través de Francisco que no tengan miedo de lanzarse a este mundo que de verdad nos devora a todos y a ellos de manera especial con esta invitación. Ustedes lo pueden hacer y su vida no puede ser, como decía Carlos Acuti, una fotocopia. Tienen que ser originales y él traía la frase de originalidad para cada joven. Ese llamado a que no pierdan lo que son, cada uno llamado por su nombre, cada uno con lo que es, sin ser copia de nadie. Y yo creo que ese llamado a la juventud es muy fuerte porque en el mundo en que, ¿verdad?, nos movemos, pues somos como masas, y poder decir no, el Señor te reconoce a ti por lo que eres, por quien eres. Y ese mensaje ha sido de él constante y en la jornada. En esos mensajes finales ya de la vigilia y de la misa de envío fueron clave. De él decirle como es a ustedes que les toca, es a ti que te toca, y no tengas miedo a lanzarte y hacerlo y a asumir. Es interesante dos de las cosas que menciona. Uno, esa secuencia de la línea de Juan Pablo II con Benedicto XVI y ahora con Francisco, sobre todo porque lo hablábamos hace poco en un programa que hicimos sobre el aniversario del Papa Francisco. El Papa Francisco no lo parece porque su agilidad y como lo vemos, y claro, vimos tan delicado al final de sus años a Juan Pablo II que es difícil hacer esa comparación, pero el Papa Francisco ya tiene más edad de la que tenía Juan Pablo II cuando falleció
y más edad de la que tenía Benedicto XVI cuando renunció. O sea, por lo tanto, estamos hablando del Papa más longevo en la historia reciente de la Iglesia. O sea que es sí, aún viéndolo, que no lo parece en esas comparaciones, ¿no? Si uno mira las fotos del final del pontificado, etcétera, pero es esa realidad, ¿no? Y habla desde esa certeza, con lo cual también cuando había dudas de si llegaba, no ahora, sino cuando la enfermedad anterior, el año pasado, que le decía, bueno, yo no sé si estaré yo, allí va a estar Pedro, ¿no? Entonces esa idea de que es la Iglesia la que está allí a través del Papa y que esa continuidad se da a través de los pontífices, no importa quién sea el que va a estar allí, es Pedro, es la Iglesia. Y lo otro es esa mención que haces de Carlos Acutis, porque ahí me parece que fue providencial la beatificación de Acutis en estos momentos de cara a la preparación de esta jornada, porque siempre los modelos son modelos antiguos, no viejos, porque los patronos de la Jornada Mundial de la Juventud son santos jóvenes, ¿no? Ajá. Pero no es lo mismo hablar de un santo joven de hace 100 años, 200 años, 400 años, que un santo joven de ahora, de hace 10 años. Eso es lo que hablamos cuando hablamos de Carlos Acutis. O sea, estamos hablando de un santo de ayer, de los otros días. Entonces, esa idea de una propuesta de un santo joven, digital, amante de los medios, de las redes, y que puede dar el testimonio de certeza, de fe que dio Carlos Acutis, es como que también un aire nuevo, una brisa nueva, refrescante en la propuesta que uno le puede hacer a los jóvenes en la iglesia. Y los muchachos están encantados con Carlos Acutis. Están enamorados de Carlos Acutis. Y es cierto, había, por ejemplo, santos jóvenes como Pier Giorgio Frassati, un sinvergüencita, laico dominico, que hasta la foto de su beatificación es como una pipa, está fumando. Está Chiara Luce Badano, que es italiana, chulísima, jovencita, pero no es lo mismo tener ahí un millennial. Claro. Entonces es uno muy cercano, tiene la edad de mi sobrino, así que es un muchacho que podría estar muy cerca a ellos. Y ciertamente es un modelo de santidad que a los jóvenes los arrastra. Tú dices, bueno, aquí cuando te dio la película de Carlos Acutis, fuimos un bonche al cine, y hasta muchachos que no eran católicos y salieron enamorados de la figura de Carlos Acutis, porque ciertamente es algo muy cercano. Y en las delegaciones se veía. Como era una propuesta de los santos y era uno de los logos, pues muchas de las camisas, la nuestra, una de las camisas de la delegación era con los patronos, pero claro, pusimos al frente, más bonito, más grande, a Carlos Manuel. Así que, pero teníamos ahí a Carlos Acutis, porque Carlos Acutis arrastra su modelo, su cercanía y la propuesta de yo puedo ser como él. Entonces, para los muchachos gusta muchísimo. Nosotros hemos hecho unos encuentros en pastoral universitaria alrededor de la figura de Carlos Acutis, comparando un poquito así con la vida de Carlos Manuel, y a los muchachos les gusta mucho. Y yo creo que una de las frases más hermosas de Carlos Acutis es esa, de que el Señor nos quiere originales, no fotocopias, y a los muchachos es algo que tú escuchas en su boca. El Señor nos quiere originales, no fotocopias, porque Carlos Acutis es un joven de nuestros tiempos, y ciertamente es un modelo que dice, si él pudo, con la sencillez de vida, porque Carlos Acutis no hizo grandes cosas, sencillamente vivir su fe como lo que era, un adolescente. Y hoy, pues, un modelo muy grande para la juventud. Y que probablemente, al hacer estas reflexiones, los jóvenes piensan, yo conozco jóvenes, chicos y chicas, que también son santos, que yo los conozco, que los he visto, que conozco su vida, sus luces, sus sombras, y al igual que Carlos, que de hecho son dos Carlos, ¿verdad? Al igual que él, se puede vivir la santidad en la vida ordinaria. Vivir la fe es lo que les toca. Claro, estudiar, pues estudiar. Claro. Ser buen hijo. Yo a veces le pregunto a los muchachos, ¿cuál es tu responsabilidad? ¿Cuál es tu tarea hoy? Pues, digo, ¿cuál es? Pues estudiar. Digo, pues hazlo. Es lo que nos toca, es lo que te toca hoy. Claro. Y mirar la figura de Carlos Manuel, viendo su realidad de enfermedad, la de Carlos Acutis, siendo un adolescente, y cómo desde lo que te toca, pues puedes tocar también vidas con tu testimonio, con tu cercanía, con tu cariño, con un saludo como Carlos Acutis, que compartió un cariño con los deambulantes y demás, pues poder
tomar conciencia de que la santidad no está tan lejos, que la santidad está a la vuelta de la esquina, que es asumir, ¿verdad?, la vida cotidiana con la mayor naturalidad, pero con la mayor alegría y fe. Ese testimonio es clave, ¿verdad?, en ese apostolado hoy día, ¿verdad? A través del ejemplo es que nos damos cuenta que es posible este camino hacia la felicidad que buscamos y que añora nuestro corazón. Sé que estamos terminando, pero quería volver un poco a lo que mencionaba Sor Alejandra sobre esa forma del Papa comunicarse a los jóvenes, que no creo que es algo accidental ni irrelevante, ¿verdad? El contenido, lógicamente, es importante, pero la forma para poder llegar, el medio para hacer llegar el mensaje es clave y, de nuevo, ha sido consistente con lo que nos ha escrito el Papa desde el día 1, en la Evangelii Gaudium, la alegría del Evangelio, esa primera exhortación apostólica que escribió el Papa. Hablaba sobre una buena homilía, que pudiéramos decir una buena forma de enseñar en el caso de un educador. Debe contener 3 cosas: una idea, un sentimiento y una imagen, porque somos voluntad, inteligencia, pero afectos, pasión, cuerpo, ¿verdad? Pues un sentimiento, hay que mover los corazones, y es lo que hizo el Papa: una idea, una imagen, un ejemplo, y creo que por eso, no sé, tiene que haber llenado de fuego esos corazones jóvenes. Hay un detalle de nuestro Papa es latino, y nuestros papas anteriores, pues, ¿verdad?, no lo eran. Juan Pablo II para mí, Benedicto XVI ni decir, pero cada uno es hijo de su época, de su historia, de su cultura, y Francisco es latino, aunque es de la Compañía de Jesús, un hombre muy formado, muy estudioso, es un hombre misionero de la calle. Si conocemos su vida como sacerdote, como cardenal, ¿verdad?, como obispo y cardenal, podemos entender entonces al Papa. Por eso en otros lugares les cuesta tanto entenderlo. Pero cuando lo miramos, por ejemplo, a los latinos se nos hace quizás más fácil, porque es un hombre campechano, un hombre cercano, un hombre sencillo, que dedicó mucho tiempo a estar cerca del que estaba en desventaja, del que estaba en las periferias de Buenos Aires, donde nadie llegaba porque daba miedo, porque son lugares que no son bonitos. Pues ahí estaba el cardenal Bergoglio. Ese cardenal que dedicó mucho rato a tomar mate con la gente sencilla es hoy el que tenemos en Roma, y es el que le habla a la iglesia. Por eso mucha gente se queda esperando ese mensaje a veces de altura, y quizás hasta nuestros jóvenes. Uno de los muchachos el primer día decía, qué poquito habló, y yo le decía, tienes que volver a escuchar lo que habló, porque sí fue poquito, pero fue profundo, fue al grano, nos habló al corazón. Entonces él logra ese clic porque es un hombre de pueblo, es un hombre sencillo. Por más inteligente que sea, por más bien formado, ¿verdad?, toda su educación, es un hombre del tú a tú, de la cercanía, y por eso puede hablar hablar al corazón, porque ha tocado el corazón de mucha gente y se ha dejado tocar, sobre todo por el corazón de tanta gente sencilla. Entonces, cuando él habla desde la experiencia. Entonces, sí puede hablarle a los jóvenes, a pesar de la diferencia de edad que hay, a pesar de la, ¿verdad?, de todas las diferencias que puedan existir, puede hablarle a un joven y un joven sentir que le habla directamente, y a él porque es un pastor que verdaderamente conoce a su pueblo. Yo quisiera cerrar el programa con casi una de las últimas expresiones que hizo el Papa en la homilía de la misa de clausura, donde, reflexionando en la transfiguración, ¿verdad?, y en ese Jesús cuando reacciona a lo que Pedro le dice, oye, con calma, no tengas miedo, en esa expresión que el Papa utilizó en la homilía. A ustedes, jóvenes que quieren cambiar el mundo y luchar por la justicia y la paz, a ustedes, jóvenes que le ponen ganas y creatividad, pero que les parece que no es suficiente, a ustedes, jóvenes que la iglesia y el mundo necesitan como la tierra necesita la lluvia, a ustedes, jóvenes que son el presente y el futuro, sí, precisamente a ustedes, jóvenes, Jesús les dice, no tengan miedo. Y como el Papa ha dicho muchas veces, ser joven no es solamente una cuestión de edad, también es una cuestión de actitud, de corazón y de espíritu, pues nos lo dice a todos nosotros. No tengamos miedo de hacer lo que nos toca, de asumir el rol que nuestra sociedad y nuestro mundo necesitan.
anclados en esa fe y esa esperanza que el encuentro con Jesucristo trae al corazón de cada uno de nosotros. Con eso nos quedamos hasta la semana que viene, cuando nos volvamos a encontrar por aquí, por Actualidad Pública. Será hasta entonces. Esto es Actualidad Pública, una producción de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico.